Según los antiguos, la presencia de la humanidad en la Tierra está dividida en 5 grandes épocas o 5 grandes edades. La primera de ellas fue la Edad de Oro. En esta edad reinaba en los cielos Cronos. No existían las estaciones. La humanidad de aquellos tiempos no necesitaba trabajar, pues vivía en completa armonía con la naturaleza. No existía el dolor, no existía la enfermedad, no existía el trabajo. La vejez no los afectaba. La muerte era simplemente un tranquilo sueño. Era lo más parecido al paraíso que nos narran los relatos bíblicos. La segunda edad corresponde a la Edad de Plata. Esta edad se dio cuando Zeus derroca a Cronos y toma la cabeza de los dioses olímpicos. En este momento nacen las estaciones, y al nacer las estaciones, la humanidad de esa época tuvo la necesidad de buscar la forma de darle solución a todos los problemas y todos los inconvenientes que daba el hecho de estar expuesto a las estaciones. Nace la agricultura, nace el dolor. La tercera edad es la edad del bronce. Esta edad está dada por una humanidad completamente belicosa, o una humanidad de guerreros que por su misma naturaleza finalmente terminan exterminándose los unos con los otros. La cuarta edad corresponde a la edad de los héroes. En esta edad los dioses bajan del Olimpo y se unen con los humanos, y de esta unión nacen los semidioses. Esta edad es la que se narra en las distintas leyendas o en los distintos mitos que subsisten hoy en la actualidad. Y la quinta edad corresponde a la edad de hierro, que digamos que es la edad en la que los humanos estuvieron menos expuestos a la compañía de los dioses. Es la edad de la caída de la humanidad. En ella se inicia el comercio, la navegación. Y podríamos decir que esta edad es la que dio inicio a nuestra historia como civilización actual. Era claro que el origen de los humanos radicaba en los caprichos o las necesidades de algunos dioses. Pero quedaba la pregunta de ¿y los dioses dónde tenían su origen? Los griegos tenían una idea para esto. Ellos creían que el inicio de todo radicaba en algo llamado el caos o caos. Caos podía considerarse una deidad, pero más que una deidad era un estado. Era el desorden previo a todo lo existente. Todo estaba inmerso en una amalgama de todo. Era algo muy parecido a aquello que se narra en el Génesis, cuando dice que el espíritu de Yahvé volaba o sobrevolaba o flotaba sobre un mar de tinieblas o algo por el estilo. Esto era el caos. Curiosamente queda la pregunta de si caos también correspondía a este espacio o a este lugar o a este cosa en el cual él se encontraba, o si ya previamente existía también algo muy superior a él, algo que lo contenía, ese océano de desorden que se narra en tantas mitologías. Entonces tenemos a este estado primigenio de todo lo existente. Esto siempre se ha prestado para muchas interpretaciones. Los humanos siempre hemos querido buscarle la explicación lógica a todo lo que existe en la naturaleza, cuando muchas veces eso no puede por qué tener explicación, y si la tiene, muchas veces no tiene por qué ser lógica. Siempre se entiende o siempre se busca una deidad que dé cuenta y razón de todo, pero lo más curioso es que esa deidad en teoría debe tener un origen, y aún antes del nacimiento del tiempo esas deidades ya hacen uso de un pasado, un presente, de los recuerdos y de sus proyecciones. Ya hacen uso de algo que todavía no se ha creado. Algo podríamos decir con el caos igual, o con caos, considerándolo como una deidad un poco primitiva. Preguntarse qué había antes del caos muchas veces no tiene sentido. Preguntarse qué había
antes de la creación, antes de la existencia del cosmos, no tiene sentido. Porque si seguimos un poco más adelante en la mitología, vamos a descubrir que el tiempo nace mucho después. Cronos tiene su origen mucho tiempo después de la aparición de Caos. Entonces Caos siempre he considerado que está supeditado a este estado previo de la existencia. Él posiblemente sea un producto de la misma existencia de este estado, y tal vez este estado no tenga necesidad de un origen porque es ajeno al tiempo. Aquello que es ajeno al tiempo no tiene ni principio ni fin, ni siquiera es eterno, simplemente lo es. Sin que se explique bien cómo, de un momento a otro Caos abandona su estado inmutable y caótico, valga la redundancia, y da origen a una serie de dioses, los dioses primigenios. Los primeros corresponden a Gea, la tierra, y a Tártaro, el inframundo. No se explica bien cómo nacieron, cómo aparecieron, pero se da por entendido que son hijos de Caos porque antes de él no existía nada. Posteriormente aparece Nix, la noche, y Erebo, la oscuridad, los cuales sí se consideran hijos directos de este dios primigenio, pero al igual que Gea y Tártaro, pues no había de dónde más salir, entonces son hijos directos del principio de todo. Posterior a de la aparición de otros dioses, la funcionalidad o la importancia de Caos va siendo más pequeña, menos notoria. Su presencia se va relegando a lugares mucho más perdidos. Creo que finalmente se considera que están en los últimos rincones del Tártaro, cosa que es curiosa porque precisamente él es el origen de todo y él es el que lo contiene todo y hacia lo que va todo. Esa es una corriente, creo que es la de Hesiodo. Hay otras corrientes que unas hablan de que estando Caos en ese espacio supradivino del que habíamos hablado antes, de él nacen algunos dioses y de él se engendra un huevo, y de ese huevo, el huevo cósmico, el huevo de la creación, van saliendo distintas divinidades que van organizando todas, o que van organizando toda la creación. Pero también hay otra corriente, creo que de origen platónico, donde se habla de un personaje muy particular que nos resulta muy familiar a nosotros, y es el Demiurgo. El Demiurgo es una parte del caos, es la conciencia del caos. Recordemos que el caos es ese estado anárquico de todo lo existente, pero en algún momento, en algún punto, ese estado adquiere conciencia, y esa conciencia es lo que Platón llamaría el Demiurgo, que es una conciencia que tiene hasta cierto punto cierto grado de ética o cierto grado de moral. Y este Demiurgo es el que se encarga de organizar toda la creación, es el que le da forma a todo ese desorden del que él mismo hace parte, y es el que va creando todas las divinidades posteriores a eso. Entonces, este Demiurgo pues daría origen al concepto del Dios creador, el Dios organizador, que tomarían los cristianos, y es el concepto de Dios que generalmente nosotros aprendimos o que nosotros entendemos. Entonces, antes de que existiera este Dios organizador, este Dios creador, estaba el caos, y antes de que existiera el caos estaba contenido en aquello que es incontenible. Por eso, siempre que se habla de caos, se guarda cierto respeto a esta deidad, si podemos llamarla así. Nunca se le rindió culto directamente, nunca existió una corriente filosófica que hablara sobre él, simplemente se daba por entendido que estaba ahí presente. Es que el hecho de estar tan cerca a lo que es el principio de la creación, de estar tan cerca a aquello que nos es completamente desconocido, y dada su misma naturaleza, el hecho de entender que todo lo existente tiende nuevamente hacia él, todo lo que existe, toda la entropía, todo tiende al caos. Por eso todo lo que lleve su título, todo lo que lleve o esté cobijado por su esencia, todo lo caótico nos produce tanto
tanto terror. Por eso el caos nos genera tanto miedo. Los agentes del caos son los individuos que más teme cualquier civilización, cualquier sociedad. La primera fue Gea, la tierra, quien junto a su hermano el Tártaro empezaron a dar forma a lo que sería la creación. Hay dudas si Gea y Tártaro fueron hijos de el caos o si, igual que él, existían espontáneamente. La idea fue que ellos fueron los dos que dieron inicio a todo, de los cuales saldrían todos los demás dioses, todas las demás criaturas que formarían la antigua historia que daría forma a la tierra. Gea, la madre tierra, dio a luz a la primera generación de dioses. Sin necesidad de compañero concibió a Ponto, el mar desconocido, y a Urano, el cielo estrellado. Luego tuvo descendencia con sus hijos. Con Ponto, Gea dio a luz a los viejos del mar, a Nereo, Taumante, Forcis y Ceto. Y con Urano, Gea engendró varios hijos. Por una parte a los 6 titanes, Océano, el río que los griegos creían que circundaba el mundo, Seo, el titán de la inteligencia, Crío, dios de los rebaños, Hiperion, dios de la luz que sale antes que el sol, Japeto, dios de la astucia, y Cronos, dios de la cosecha. También engendró con Urano a las titánides, Tea, diosa de la vista, Temis, diosa de la justicia o la ley natural, Arrea, diosa del parto, Nimósina, la memoria, Febe, diosa de la inteligencia, y a Tetis, diosa del mar. Gea y Urano también concibieron otras especies. Entre ellas teníamos a los cíclopes, gigantes de un solo ojo y que eran constructores de murallas. Estos eran Brontes, el que truena, Estéropes, el que da el rayo, y Arges, el que brilla. Y también dieron origen a los hecatónquiros, seres con 100 manos y 50 cabezas. Estos eran Coto, Briaéreo y Giges. Gea también tuvo descendencia con su hermano el Tártaro. Estos fueron Tifón y Equidna, los padres de los monstruos. Pues creen que Gea en realidad era el recuerdo de aquella deidad arcaica, aquella deidad prehistórica que reinó durante muchos siglos, tal vez milenios, todo lo que era la Europa y Asia, y era la llamada diosa madre o la gran diosa. Entonces es posible que los griegos tomaran la idea de esta diosa, el recuerdo de esta diosa, y la incorporaran a su panteón como tal vez la primera, si excluimos a Caos como deidad, y la principal deidad de toda la creación. Después de Gea, el segundo en existir fue el Tártaro. El Tártaro tenía una característica muy particular. Era una personalidad, pero a la vez era un lugar, algo así como la dualidad onda-partícula que actualmente posee la luz. Así era este individuo o este dios. Era el dios de lo profundo y a la vez era la profundidad. El Tártaro era lo más remoto, lo más alejado que podía encontrarse en la creación. Era la antítesis del cielo. Así como el cielo tenía su punto más alto, la tierra tenía su punto más profundo. Dicen que el Tártaro estaba a tal profundidad que si uno se hacía su entrada y lanzaba un martillo, este tardaría 9 días y 9 noches en llegar a su destino. Para tomar un ejemplo, si tomáramos ese mismo martillo y abriéramos un agujero que atravesara completamente la tierra, este martillo, salvando todas las dificultades que la física impone, tardaría solamente unos 40 minutos en atravesar la tierra de un extremo al otro. Entonces el Tártaro, al tardar ese martillo 9 días en llegar a su destino, estaba endiabladamente en las profundidades. Con el paso del tiempo, el Tártaro se fue confundiendo con el Hades. El Hades simplemente era el lugar donde iban a parar las almas de los muertos. El Tártaro era un sitio diferente, era un sitio mucho más alejado, mucho más remoto, mucho más oscuro, mucho más lúgubre. Pero a medida que los dioses y los hombres iban evolucionando, estos necesitaron un sitio donde encerrar, donde tener guardados a sus peores enemigos. Y no existía mejor sitio que el Tártaro. De esta forma, el Tártaro quedó convertido en un lugar o un espacio del Hades, el sitio más profundo, el sitio del peor castigo. Allí irían a parar los peores enemigos, tanto de dioses como de hombres, y finalmente terminaría representado en nuestro famoso infierno.